Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la sesión, con la grabación. Ya conforme se incorporen o lo puedan ver en el video, nos ponemos al corriente. Sí me preocupa una cosa, no se dio la oportunidad de responder el formulario. No tengo respuestas, pero de todos modos lo voy a analizar con las respuestas modelo para que cuando vean la grabación tengan un referente. Entonces voy a comenzar la sesión con las respuestas modelo, ¿va? Comparto mi pantalla y aquí está. Como no tengo ninguno resuelto, aparece en blanco. Le voy a dar zoom y nada más vamos a analizar la respuesta correcta. ¿Sí? Bien. Les recuerdo, el tema que estuvimos analizando fueron dos artículos de la serie La naturaleza del aprendizaje, que fueron dos autores, el de Robert Slavin y otro autor también estadounidense. Aquí. ¿De qué se trató? De la importancia o de los elementos del aprendizaje colaborativo y de la importancia que tiene la familia en la formación del estudiante. Entonces, sí me costó trabajo aterrizar los estudios de casos para que coincidieran con la teoría, pero aquí lo tenemos. Empezamos. Pregunta 1. En la escuela primaria Benito Juárez, que es una escuela multigrado en una comunidad rural, la profesora Laura tiene un grupo de cuarto, quinto y sexto en un solo salón. Es multigrado la profesora Laura. Para fomentar la colaboración, forma equipos heterogéneos y les pide que entreguen un solo producto por equipo, como un cartel o un experimento científico. A pesar de su entusiasmo, observa que los estudiantes de sexto con más habilidades terminan haciendo la mayor parte del trabajo, mientras que los de cuarto se limitan a observar y copiar. Los estudiantes más avanzados se quejan de que siempre tienen que cargar con el equipo. La profesora Laura recuerda las lecturas de Slavin sobre el aprendizaje colaborativo. Según el análisis de Slavin sobre las condiciones para el trabajo en grupo que sea eficaz, ¿cuál es la causa principal del fracaso de la estrategia de la profesora Laura? ¿Y qué ajuste sería el más adecuado para mejorarla? Entonces, esta pregunta, ¿cómo se analiza? Les estoy dando la información que la maestra Laura es rural y tiene 3 grados, es multigrado, pero que los alumnos de sexto se quejan de que los de cuarto solo copian. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le hace Slavin a la maestra Laura? ¿O cuál sería lo ideal? Aquí está la respuesta correcta. Centrar la actividad. Ah, lo pasé. Permítanme. Ahí está. Centrar la actividad en un producto grupal de no hacer, de hacer algo, y no en el aprendizaje individual, el aprender. La solución es implementar metas de grupo. Recuerden que la teoría de Slavin manejaba que el grupo va a funcionar si tiene metas y cada individuo está estimulado para que aporte lo mejor al conjunto. Entonces, esa parte que vimos en la teoría aquí se aterriza en este reactivo. La solución es implementar metas de grupo basadas en la suma del aprendizaje individual de sus miembros. Hay entre paréntesis la responsabilidad individual a través de evaluaciones individuales que sumen puntos para el equipo. Recuerden que Slavin manejaba las técnicas del Jigsaw y el Jigsaw 2, donde segmentaba la información como un rompecabezas pequeño para que cada individuo se hiciera responsable de algo. Entonces aquí se relaciona en este reactivo. Sí me hubiera gustado que analizaran que hubieran resuelto el formulario, pero pues yo sé que estando en activos, estamos semanas de evaluación y tenemos muchos concursos y actividades, pero estos reactivos están más elevados, vienen ya muy real a lo que viene en el examen de UCICAM. Por eso, para hoy también tengo otro formulario. Espero que se den tiempo de resolverlo.
Pregunta 2. El profesor de ciencias en una secundaria, en el marco del programa del aprendizaje-servicio, organiza un proyecto para que sus estudiantes aborden el tema de la contaminación de un río local. Los estudiantes toman muestras de agua, analizan la calidad en el laboratorio de la escuela y al final del semestre entregan un informe detallado al profesor para su calificación. Aunque el informe es bueno, el profesor nota que los estudiantes muestran poco interés y no logran conectar la actividad con el aprendizaje cívico que se espera. Aquí viene el segundo documento, el de Andrei Furco. Desde la perspectiva del aprendizaje servicio académico que plantea Furco, ¿qué elemento crítico falta en el proyecto para que cumpla su función pedagógica de manera integral? Aquí me faltó una L. El proyecto no se ha integrado como algo social. Los alumnos no tuvieron esa motivación porque solo los mandaron a tomar muestras de agua, analízala y entrega tu reporte. Faltó la motivación, faltó la conexión que deben tener los proyectos de aprendizaje-servicio. Por eso Furco remarcaba que el alumno debe de estar motivado con que él sea algo productivo en su contexto, en su comunidad. Por eso aquí, como no lo integraron, los alumnos no estaban motivados y les asegura, el informe debe estar presentado a las autoridades locales o a grupos vecinales y el servicio deberá responder a una necesidad identificada en la comunidad. No solo el profesor transforma a los estudiantes en productores de conocimientos para un fin social. Se debe aterrizar lo que se ve en las aulas en beneficio de la comunidad, que es el objetivo de los proyectos de aprendizaje-servicio. ¿Sí? Pregunta 3. La supervisora escolar de zona, basándose en lecturas sobre la influencia familiar, quiere implementar una política unificada de tareas para todas las escuelas primarias de la región. La política establece que los docentes deben asignar tareas diarias en matemáticas y lectura, y los padres deben firmar un formato como evidencia de que supervisaron las tareas. Sin embargo, la escuela atiende a las poblaciones con realidades diversas, desde zonas urbanas y marginadas y con madres que trabajan todo el día, hasta zonas rurales con padres con baja escolaridad. Considerando el análisis de Snyder, Kessler y Morlock sobre la complejidad de la influencia familiar, esto viene en el estudio de Foucault. ¿Cuál sería la principal deficiencia de esta política y qué enfoque alternativo sería más pertinente y equitativo? Lo que quiera hacer la supervisora, unificar diferentes contextos, está violentando el conocimiento del contexto individual donde se desempeñan los estudiantes. Recuerden que los que pueden decidir esa acción somos nosotros los maestros por medio del proceso de lectura de realidad. Si un superior me lo quiere implementar de manera política para unificar todos esos contextos, no se puede. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Que esta política está mal porque está ignorando todas las diferencias que generan el estatus socioeconómico y todas las variables que intervienen en el proceso para que un alumno mejore. Y viene la sugerencia. Un mejor enfoque sería que las escuelas ofrezcan talleres para padres sobre cómo crear un ambiente de apoyo y los ejemplos. Un lugar adecuado en casa para estudiar, dedícale tiempo a tus alumnos, demuestra interés, conversa sobre lo aprendido, lo que recomendaba Foucault dentro de las actividades que hay que realizar en la niñez. ¿Sí? En lugar de exigir una supervisión directa y que los docentes adapten esto a su casa. Entonces, ¿por qué esta política que quiere implementar la supervisora no sirve? Porque está dejando de lado toda la riqueza del contexto. ¿Sí? Pregunta 4. Una escuela telesecundaria con altos índices de reprobación en matemáticas implementa un club de tareas.
Estamos hablando de una secundaria, nivel secundaria, modalidad telesecundaria y reprueban mucho en matemáticas. Implementan un club de tarea, financiando con fondos de programa escuelas de tiempo completo. Lo pagan de un programa federal. El club es abierto a todos y consiste en que los estudiantes lleven sus dudas y un asesor, que a veces sea un docente o un practicante, les ayuda a resolver los ejercicios. Al finalizar el ciclo escolar, no hay mejora significativa en las calificaciones, aunque la asistencia fue constante. Basándose en las conclusiones de los 3 capítulos sobre intervenciones de apoyo que viene en la teoría de Foucault y unifica lo que decía Slavin sobre aprendizaje cooperativo, ¿qué factor podría explicar la falta de impacto social del club de tareas? Recuerden que Slavin manejaba que para que el aprendizaje cooperativo se dé y llegue a un conocimiento académico, debe de seguir una estructura. Eso es lo que sostiene Slavin. Y que Foucault, los padres son los que hacen la infancia y que conforme el niño, si está bien supervisado, bien vigilado y dentro de ese desarrollo del niño, el niño se le meten responsabilidades y metas, ese niño cuando crezca va a ser un adolescente con capacidad de modificar su entorno. Entonces, ¿cuál es la respuesta modelo? El club solo se enfoca en hacer tareas, pero no toma la importancia del contexto. Y ahí le doy otra clave. Para ser efectivo, debe estructurarse como un programa de aprendizaje-servicio, donde los alumnos apliquen las matemáticas a un problema de su comunidad, o como un taller más vivencial asistido por pares, como la técnica PALS, que manejaba lo que nosotros éramos antes con los monitores. En lugar de hacer asesoría pasiva, que se convierta en algo activo, que el alumno vea lo que va a aprender en su escuela, pero que lo lleve a su comunidad, que se sienta útil, que exista esa motivación. Esa es la clave de esta teoría, de estos 2 documentos que analizamos en la clase anterior. La importancia de la familia, la motivación individual para complementar los trabajos en colectivo y un aprendizaje estructurado. Pregunta 5. En un jardín de niños de una comunidad indígena, la mayoría de las niñas y niños, debió haber así, hablan su lengua materna, náhuatl, y en casa tienen un español limitado. La nueva directora, convencida de la importancia de la alfabetización temprana, inicia un programa de préstamos de libros casa a casa y solicita a las madres que lean 20 minutos diarios a sus hijos en español. Pues la respuesta de las madres es baja y devuelven los libros sin usar, argumentando que no tienen tiempo o no saben leer bien. Según la teoría que vimos, ¿cómo afecta esto en la alfabetización? Si, si la maestra ya está consciente de que sus alumnos, su lengua materna es náhuatl, desde el momento en que plantea su estrategia de que en casa tienen que leer español, va a fallar. Lo primero que tenía que hacer la maestra es fomentar la lectura en su lengua materna. Ahorita con la apertura que tenemos con la nueva escuela mexicana, ya lo podemos hacer. Entonces, respuesta modelo. El programa no se puede aplicar, es culturalmente inapropiado, porque si la lengua materna de mi objetivo, de mi población objetivo es náhuatl, ¿cómo los voy a obligar a leer en español? Lo ideal hubiera sido que le hubiera dado textos en español, en náhuatl, y ahí poco a poco ir haciendo un banco de conceptos para que se vayan dominando mejor el español. Entonces, aquí entra mucho el sentido común, pero a pesar de que se tiene que utilizar el sentido común, se debe relacionar la teoría. Entonces, el programa es culturalmente inapropiado.
En lugar de imponer, porque esa es la palabra correcta, imponer la lectura en español, la escuela debería centrarse en modelar y promover interacciones positivas con la lengua materna. Lo que hacemos en preescolar, en infancia temprana, narrar cuentos, conversar, cantar. Aquí yo le agregaría que narren historias, que platiquen con los adultos de la casa historias en su lengua materna, ya que la investigación muestra que la interacción verbal y la actitud positiva hacia el lenguaje son más importantes que el desarrollo cognitivo, que el idioma. Y esto crea una base sólida para aprender una segunda lengua. Entonces, vean cómo se relaciona la teoría de Slavin y Furco con lo que vivimos en las aulas. A pesar de que se hizo en un contexto en Estados Unidos, donde podemos decir que es algo de primer mundo, compartimos características similares. Pregunta 6. Aquí está interesante. Un maestro de secundaria decide usar la técnica del rompecabezas Jigsaw para que los alumnos aprendan sobre las causas de la independencia de México. Recuerden que la técnica Jigsaw era segmentar la información en pequeñas piezas para que cada alumno se vuelva especialista de ese tema o de esos subtemas, y al final en grupo se integra el rompecabezas, se arma la presentación con todas las piezas. Esa es la técnica del Jigsaw. A diferencia de la que también propuso Slavin con Jigsaw 2, la de Jigsaw 2 era donde Slavin le decía, oye, la técnica del Jigsaw es buena, pero termina, una de sus limitantes es de que si el alumno es irresponsable o el padre no le dio la información adecuada, ese niño no va a participar bien y va a distorsionar la información que le di. Entonces, Slavin propuso la técnica Jigsaw 2, en donde todos los niños son especialistas del tema en concreto. Por eso les hice este comentario para que lo recuerden. Entonces, utilizó la técnica Jigsaw, en la 1. Divide la clase en equipos de 5. Asigna a cada integrante un tema, aspectos políticos, sociales, económicos, etcétera, y los envía. Al regresar a sus equipos, los estudiantes sí comparten lo aprendido. Sin embargo, en la evaluación individual, el maestro nota que los estudiantes solo respondieron bien con las preguntas en las que fueron expertos. ¿Qué se debe modificar para evitar este aprendizaje fragmentado? Y aquí, el mismo Slavin dijo, ahí se los puse en las diapositivas. Oye, la técnica de rompecabezas por sí sola no garantiza el aprendizaje de todos. La técnica del rompecabezas va a funcionar si todos hacen una correcta ejecución de sus pasos, pero convirtiendo a un solo niño en especialista, solo él va a ser el especialista. Entonces, ¿cuál fue la respuesta modelo? La técnica del rompecabezas no garantiza el aprendizaje. El maestro la debe complementar con elementos de aprendizaje estructurado, una evaluación individual para que los resultados se sumen a una evaluación en equipo. Las técnicas de juego que eran universales, la TJT, torneo, juego, torneo. Así los expertos se sienten motivados a enseñar bien y los demás a aprender. Si hay un reto, si hay un desafío, la aportación individual va a mejorar. Y aquí lo afirma Slavin, ya que el éxito depende del aprendizaje de todos. ¿Sí? Pregunta 7. La directora de una primaria, inspirada en la idea de que la escuela debe compensar las deficiencias del hogar, implementa un programa muy estricto. Los horarios de entrada y salida son inflexibles. Las tareas son exhaustivas y su revisión es minuciosa. El recreo se acorta para tener más tiempo de clase y se reduce la participación de padres en actividades escolares porque quitan tiempo de aprendizaje. Se espera que la escuela, con su autoridad y estructura,
supla la falta de disciplina y apoyo que los niños no tienen en casa. Y aquí vean lo que pone. A veces Jusican, para medirnos, nos pide, aparte de la interpretación de una teórica de una investigación, nos pide conocerla. Y aquí vean esta pregunta, está interesante. Pensando como un investigador, ¿cómo lo evaluaría? Que la directora quiere poner un horario rígido, inflexible, quitando actividades extraescolares. Por sentido común, nosotros nos vamos a esta, que entre menos aprenden, que entre mayor sea el tiempo dedicado a la instrucción, más aprenden. Pero recuerden que es una estrategia pedagógica. Entonces, los autores buscaban la colaboración, el trabajo en equipo, que los padres se asistan a la escuela, que sean corresponsables de la educación del niño. Entonces, pues sabiendo eso, como autor yo pensaría que esta estrategia no sirve, ¿sí? Y vean que es la única respuesta que contradice a las demás. La estrategia acertada, la estrategia correcta, estrategia buena. Entonces, la estrategia no sirve. Ignora que también el aprendizaje se da en entornos sociales y lúdicos. Pero el aprendizaje que se da en entornos sociales y lúdicos es el más aprendizaje afectivo, que no digo que sea malo, pero si queremos un aprendizaje académico, debemos de llevar una estructura. Tienen las diapositivas. Y que la participación de los padres, aunque no sea académica, construye comunidad y confianza. Y que un ambiente autoritario y sin apoyo emocional puede afecta la motivación de los estudiantes. ¿Sí? Vean cómo, sabiendo bien la teoría, se contradicen y podemos decir, bueno, es que está bien, los horarios se tienen que respetar y no está mal que al alumno le exijan más trabajo. Sí, eso es lo que pensamos nosotros, pero en el contexto, pensando como un investigador, ahí ya es diferente, ¿sí? Por eso las tres preguntas, la estrategia adecuada, correcto, buena. Y la única que la contradice es esta. Pregunta 8. Un docente decide implementar el aprendizaje cooperativo en una escuela secundaria. Acuerda que para fomentar la colaboración, todos los trabajos y proyectos se realizarán y evaluarán en equipo, asignando una misma calificación a todos los integrantes del grupo, independientemente de su contribución individual. Algunos maestros se oponen, argumentando que esto es injusto y que no refleja el dominio individual de los contenidos. ¿Qué decía Slavin sobre el aprendizaje colaborativo? ¿Cuál es la postura más sólida pedagógicamente? La postura de los maestros era de que todos los trabajos y proyectos se evalúan en equipo. Y los que se oponen, los que no están de acuerdo de que todo esto se evalúe en equipo, son los maestros de matemáticas y español. Porque Slavin defiende el aprendizaje cooperativo y toda la investigación de Slavin habla sobre el aprendizaje cooperativo. Entonces, la postura de los maestros de matemáticas es correcta. Se tiene que rescatar la aportación individual. Recuerden que la teoría de Slavin manejaba que se debe de motivar de manera individual para que cada quien aporte lo mejor para el colectivo. Entonces, la evaluación debe incluir un componente individual como exámenes, cuyos resultados alimenten una calificación grupal o de equipo, de modo que se valore el aprendizaje como el producto colectivo como el aprendizaje de cada miembro. ¿Sí? Está enredado el problema, pero sabiendo los puntos importantes de la teoría de Slavin y la de Foucault, podemos saber esto. ¿Sí?
Pregunta 9. La Asociación de Padres de Familia de una escuela primaria, con mucho entusiasmo y recursos, propone la dirección: queremos que nuestros hijos tengan las mejores instalaciones y actividades. Vamos a comprar una cancha de pasto sintético y organizar torneos deportivos los fines de semana. Así los alejamos de la calle. La dirección, recordando el capítulo de Furco, ve la oportunidad, pero sabe que debe orientar esta iniciativa. ¿Cuál sería la forma más eficaz de canalizar esta propuesta y convertirla en una verdadera experiencia de aprendizaje según los principios de los proyectos de aprendizaje servicio? Si tienen o quieren comprar una cancha de pasto sintético, es porque hay más de 200,000 pesos a la mano. ¿Sí? Entonces piensen como directores. Si se acepta la propuesta tal cual, fíjense aquí, esta respuesta podría ser correcta. Acepto que me hagan una cancha, funciona para la escuela y sirve para la escuela. Perfecto. Pero los niños que tienen otras habilidades, ahí Furco decía también que aparte del deporte, tienen que ponerles clubes de ajedrez o música. Entonces, esta respuesta no sería correcta. En nuestro sentido común, sí, pero para el aprendizaje servicio que analizamos con la teoría de Furco, la respuesta idónea sería esto. Sí me va a servir la cancha, pero donen para que los estudiantes en sus clases de matemáticas y formación cívica diseñen proyectos de presupuesto participativo. Y en educación física se organicen los torneos, vinculando la acción comunitaria con objetivos curriculares. ¿Sí? Eso es lo que debe guiar la directora, según la teoría de Furco. Pregunta 10. En un grupo de sexto grado, la maestra implementa un sistema de tutoría entre padres, similar a PALS, donde hay también monitores. Asigna a Ernesto, el alumno de más alto rendimiento en matemáticas, para que sea tutor de sus dos compañeros con bajo desempeño. Después de una semana, Ernesto le pide a la maestra que lo saque del programa porque siente que está perdiendo el tiempo y que podría estar avanzando en contenidos más difíciles en su lugar. Su mamá se queja de que Ernesto ya no está aprendiendo porque tiene que enseñar a otros. Considerando el análisis de Slavin y la perspectiva de Scheiner sobre el desarrollo de capacidades no cognitivas, primero, recuerden lo que citaba Slavin sobre Schneider, que el alumno, si utilizamos la técnica PALS que maneja la tutoría, el alumno se vuelve experto explicando y entre más explique el alumno el tema, más lo va a dominar. Por eso manejaba ahí en la diapositiva la imagen de la plasticidad cerebral, en donde el niño, el alumno, entre más explique, más domina el tema. Eso es lo que me decían las diapositivas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La maestra debería explicar a Ernesto y su madre que enseñar a otros es una de las formas más poderosas de aprender. Correcto. Al asumir este rol, Ernesto desarrolla habilidades sociales, empatía y un sentido de responsabilidad, como la capacidad de actuar, que son igual de valiosas y que la investigación muestra que los alumnos de alto rendimiento se benefician más que sus compañeros en este programa. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a aterrizar la teoría. Pregunta 11. Un adolescente de una comunidad pesquera con buenas calificaciones expresa a sus padres que quiere ser biólogo marino para ayudar a restaurar los mantos acuíferos de los que depende su pueblo. Sus padres, aunque orgullosos, no saben qué significa esta carrera, dónde se estudia o menos cómo apoyarlo.
La escuela secundaria no tiene orientación vocacional. Es una escuela pequeña. Si fuera en una técnica, si tuviera orientación vocacional. ¿Cómo podría la escuela, tomando como base la teoría que revisamos, intervenir de la manera más efectiva para apoyar a este joven? La escuela recomienda al estudiante que investigue por su cuenta. Podría ser y estaría dentro de una recomendación que hacemos, pero no es lo ideal que marca la teoría de Snyder, lo que revisamos con Furco. ¿Qué debe ser lo modelo? La escuela debería contactar al estudiante y su familia con un biólogo marino de una universidad cercana, organizar una visita. Con esto, contactar a un biólogo marino real que esté trabajando en una universidad es lo que manejaba Furco de la motivación. Crea en tu hijo una expectativa, un plan de vida. Con esto la motivación se dispara al máximo. Por eso esta respuesta no sirve. La ideal sería esta, que vayan a la visita y ayuden a identificar los pasos concretos. O sea, que este niño, como es adolescente, está cursando secundaria. Entonces, que vaya pensando en la preparatoria, en su perfil de ciencias, que vaya tomando cursos para que su capacidad de actuar se aumente a una red de apoyo real. Sacarlo de los libros, de la teoría, acercarlo a una vida, a una práctica real, aumenta la motivación, como dice Furco. Pregunta siguiente. 12. Un maestro de secundaria utiliza la técnica TJT, equipo, juego, torneo, Team Games Tournament de Slavin. Organiza torneos semanales donde estudiantes de distintos equipos compiten en mesas con rivales de habilidades similares. Un grupo de estudiantes con bajo rendimiento histórico en matemáticas que siempre han perdido comienzan a mostrar desinterés y a faltar a los torneos. El maestro nota que a pesar de que las mesas son homogéneas, el estigma de estar siempre en las mesas de abajo los desmotiva. Recuerden, la técnica TJT de Team Games Tournament que proponía Slavin manejaba motivación, manejaba estímulos, estímulos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El maestro debe enfatizar el componente de oportunidades equitativas para el éxito. La clave es que las puntuaciones de los estudiantes que aportan a su equipo se mejoran con su desempeño anterior. Así un estudiante de bajo rendimiento que se esfuerza y mejora su puntuación, aunque no gane, contribuye a la mejora de su equipo. Lo que hablábamos de motivación, de estímulos cortos, trabajo individual. ¿Sí? Pregunta 13. La misma directora del Jardín de Niños Indígenas, la del caso 5, la que quería ponerlos a leer en español y náhuatl, después de leer más a fondo la teoría de Snyder, cambia de estrategia. Ahora, en lugar de pedir que lean en español, invita a abuelos y abuelas de la comunidad a la escuela para que cuenten leyendas y cuentos en náhuatl. Los niños, con ayuda de la maestra, escriben, ya sea que dicten o dibujen sus versiones de la historia. Y los libros resultantes se prestan para que las familias las lean en casa. ¿Por qué esta nueva estrategia es más sólida? Conforme a la teoría. Porque ya tomó en cuenta la diversidad cultural.
ya tomó en cuenta la diversidad lingüística, ya tomó en cuenta de que la lengua materna no es español, la lengua materna de este caso era náhuatl. Entonces, se respeta y aprovecha el capital cultural de la familia. Es, y la comunidad, las historias que platican en lengua materna. Promueve una alfabetización emergente, fomenta interacciones positivas, construye puentes, etcétera. Todo lo que viene aquí es lo ideal. ¿Sí? Pregunta 14. Una escuela primaria inclusiva tiene varios alumnos con discapacidad intelectual integrados en aulas regulares. La asesora de educación especial sugiere que para los trabajos en equipo, estos alumnos se agrupen entre ellos para recibir una atención más focalizada del maestro de apoyo. La maestra de grupo que ya leyó la teoría de Slavin no está de acuerdo. ¿Cuál de los siguientes argumentos le sirve a la maestra? Respuesta correcta. La investigación muestra que en programas estructurados, como el que se usa en lectura, los alumnos con necesidades especiales se benefician más cuando están en equipos heterogéneos con apoyos y metas de grupo, ya que reciben explicaciones de sus pares y contribuyen al equipo con su esfuerzo y mejora, los que tienen efectos muy positivos en su estima y aprendizaje. Esta es la respuesta modelo. Pregunta 15. Una escuela secundaria técnica dentro de su programa Aprendizaje y Servicio inicia un proyecto de reciclaje de PET. Recolectan botellas de plástico, las limpian, las llevan a un centro de acopio y lo que invierten se usa para comprar materiales para la escuela. Finalizando el año, los estudiantes reportan a que aprendieron a ser más responsables con la basura. La teoría, el estudio de Furco argumenta que el aprendizaje de servicio tiene un componente académico. ¿Cómo podría transformarse esto en algo de aprendizaje servicio de calidad? Ok. ¿Qué faltó? Los niños solo recolectaron, las lavaban y las vendían. Y ese dinero lo invertían en la escuela, pero se perdió un componente de investigación científica, se perdió un componente cognitivo, donde los estudiantes en la clase de biología investiguen el impacto de los plásticos en los ecosistemas locales. Pudieron haber metido en matemáticas el cálculo de la huella de carbono de la escuela y el impacto en el reciclaje. Y en la clase de español diseñar una campaña de concientización. Recolectar se nutre y se reflexiona desde el currículum. ¿Qué faltó? La parte cognitiva. Los alumnos hicieron la parte práctica, pero dejaron de lado la parte cognitiva. Pregunta 16. En una reunión de secundaria, dos grupos de padres discuten sobre cómo ayudar a sus hijos menores a sus calificaciones. El señor García, yo soy muy estricto, le quito el celular si no hace la tarea y le reviso la mochila todos los días. Así fue responsable. La señora López le dice, yo prefiero hablar con mi hija, entender que no quiere hacer la tarea y llegar a acuerdos con ella. A veces pienso que soy demasiado blanda. Un maestro presente recuerda la tipología de estilos parentales de Barming y Steinberg. ¿Qué análisis más matizado basado en la investigación presentada podría ayudar para que el maestro le explique a ambos padres? Recuerden que hay una matriz de estilos parentales. El que es muy cariñoso, el que es muy exigente, y entre menos exigencia y más cariño, el alumno no hace nada. Que hay que llegar a un nivel que se lo mostraba en el segundo cuadrante,
en una combinación de exigencia y afecto. Eso era a esto se refiere esta pregunta, el cuadrante. Entonces, el maestro le dice que tiene que haber uno autoritativo, combinando la estructura del señor García con la calidez y el diálogo de la señora López, la combinación que les comentaba. Es el equilibrio que más se asocia con resultados positivos. 17. Un profesor de formación cívica y ética implementa un proyecto de aprendizaje-servicio donde sus estudiantes deben organizar una jornada de vacunación para perros y gatos en una colonia popular. Los estudiantes se sienten abrumados. Tienen que hablar con el dueño del terreno, solicitar permisos, conseguir vacunas, veterinarios, convencer a los vecinos. El profesor ve el proyecto muy complejo y duda si va a servir. Pero Furco menciona que para que exista un buen proyecto de aprendizaje-servicio, debe desafiar a los estudiantes para que salgan de su zona de confort. Sabiendo esto, ¿cuál debe ser la postura del profesor? Si el profesor simplifica el proyecto, les quita responsabilidad. Si el profesor abandona el proyecto, tampoco sirve. Si el profesor le da todo fácil, no estamos tomando la parte teórica de Foucault donde maneja el fracaso como parte del proceso. Esta respuesta podría ser la ideal. Dentro de mi desempeño como docente caemos en esto. Facilitamos, los guiamos, hacemos los oficios, platicamos con ellos, suavizamos a los vecinos, los acompañamos en las gestiones. Pero la teoría de Foucault me indica esto. ¿Por qué se lo puse así este reactivo? Porque muchas veces, si en el reactivo me están pidiendo, me están citando un autor tal cual, me están citando ese estudio específico, aquí me están mencionando a Foucault, debo de responder con ese soporte teórico que me dio la teoría, que está reflejado en en reactivo. Si yo respondo como lo hago, siendo facilitador, aunque es aunque es una acción idónea, no responde la teoría de Foucault, ¿sí? Entonces, se lo pongo aquí para que ustedes vean esa diferencia y clasifiquen. Que aparte de la teoría, tenemos que saber cuándo nos preguntan para responder con teoría y cuándo como lo hacemos de manera en la vida cotidiana. 18. Un distrito escolar decide implementar un programa de éxito para todos, Success for All, que incluye el componente Radius Wings, alas de la lectura, basado en la investigación de Slavin. Quieren evaluar su impacto. ¿Qué tipo de diseño de investigación y qué medidas son las más adecuadas para ver si el proyecto sirve? Realizar un estudio experimental. Aquí yo les comentaba que todos estos estudios fueron en Estados Unidos. Por eso aquí les di la pista. Prueba de logros en California. ¿Sí? Sabiendo eso y recordando lo que les di en las diapositivas, lo responden. Pregunta 19. Una madre de familia se queja con la dirección de la secundaria. Mi hija ya no tiene tiempo para nada. Sale de la escuela, va a inglés, va a regularización de matemáticas, después a casa y llega a las 11 de la noche a hacer la tarea. Estamos agotados y casi no convivimos. La dirección defiende su programa de actividades como una forma de maximizar el aprendizaje y alejarlos de malos pasos. ¿Qué dice la teoría? Recuerden que la teoría recomendaba dispersar la atención en clubes de ajedrez, de deportes o música, pero también decía, evita el oversharing, el que evita que te satures de actividades. Y aquí está en esta tercera opción. La sobrecarga puede ser contraproducente. Sí, es la respuesta correcta. Y como último,
Una escuela primaria de tiempo completo con una población estudiantil de nivel socioeconómico bajo quiere rediseñar su proyecto escolar para mejorar su aprendizaje y la retención de sus alumnos. El equipo directivo que ha estudiado estos capítulos quiere construir un proyecto integral que aborde estas necesidades. Según la teoría revisada, ¿qué debe trabajar el proyecto? Primero, debe existir docentes capacitados. Aquí está la clave. Slavin manejaba el conocimiento, la estructura, la capacitación. Entonces aquí está su clave en la respuesta. Extender el horario escolar no sirve. Renovar biblioteca y equipo de cómputo tampoco sirve. Y homogeneizar los grupos por habilidad menos. Respuesta modelo aquí está. Primero capacitando a los docentes. ¿Sí? Repito, sí me hubiera gustado que respondieran el formulario, pero ya no se pudo. Pero aquí está el análisis, está interesante. Ahora, estos estudios de casos están más elevados, vienen ya más real a lo que presenta el examen. Adelante, maestra. Bueno, yo alcancé a responder de la 1 a la 16 y fui, pues ahora sí que calificándome. Ajá. Y ¿Y cómo le fue? de la 1 a la 16 saqué 3 malas nada más. No, pues está bien, sí. No, El 4. formulario no le arrojó todo el porcentaje que le arroja al final porque no lo terminó. Ajá. De hecho, las terminé ahorita que ya fui siguiendo la lectura con usted. Ah, perfecto. Sí, pero ya, porque ya solo hasta ahí me dio tiempo. Sí, es que ahorita estamos súper saturados Sí, de actividades. Pero yo entiendo, lo importante es de que ustedes se quedaran con este ejercicio de un documento teórico como nos manejaba en el libro de la naturaleza del aprendizaje y los dos papers de los científicos de Slavin y Furco, aterrizarlo en la teoría, que es lo que nos pregunta el examen. Qué bueno que lo logró responder, maestra, porque ya sí se dio cuenta la parte teórica de los autores y cómo la vamos aterrizando. ¿Sí? sí, sí, profe. Bueno, vamos a continuar para que nos dé tiempo. La guía para todos los niveles, inicial, básica, nos manda a leer de manera completa este documento. Este documento se complementa con el anterior, el de los protocolos de actuación cuando hay violencia, lo que vimos de la presentación de mochilas. Este documento igual también se los voy a compartir completo. Nada más aquí, yo ya lo tenía subrayado, pero ayer entre mi prisa no guardé las anotaciones. Entonces le voy a dar los puntos más importantes. ¿Sí? ¿De dónde sale todo esto? El documento va enfocado a la resolución de conflictos en los centros escolares. Y al resolver los conflictos se tiene que mejorar la convivencia. Tengan esto presente. Y al hablar de convivencia, parte de lo que maneja Organización de las Naciones Unidas. Aprender a convivir es un pilar para una educación democrática, justa, inclusiva, solidaria y pacífica. Y para eso la SEP se retoma la teoría de Cascón y lo cita de manera textual donde dice, los conflictos son una oportunidad educativa para aprender a construir otros tipos de relaciones, además de prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros derechos de una manera no violenta. Entonces, ¿qué vamos a ver en este documento normativo? No es una ley,
Es un documento normativo. Resolver conflictos de manera pacífica. Y aquí viene, esto que está marcado, lo deben de aprender. Se lo deben de saber, porque de cajón viene. ¿Qué es un conflicto? Y aquí está, tajante. Son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición. Esta es palabra clave, oposición. No se ponen de acuerdo porque son diferentes sus puntos de vista. ¿Por qué se los digo? Esta es una definición textual que va a venir en el examen, pero como es una definición formal, les puede poner una opción. Es cuando dos personas no están de acuerdo. Ah, ok, sí viene el desacuerdo, pero no está completa. Debe de llevar dos personas entran en oposición. Sus valores, necesidades, deseos o intereses son incompatibles. Y esto, base, juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos. Vean la definición del conflicto. Cuando dos personas están en oposición, que no se ponen de acuerdo porque piensan diferente, tienen puntos de vista diferentes, tienen valores diferentes, pero las emociones juegan un papel importante. Y la relación de estas partes se puede salir fortalecida o rota. Depende de cómo resolvamos el conflicto. Ya ven la importancia de esta definición. ¿Qué significa? Depende mucho de esto, de las emociones y sentimientos. Y aquí lo desglosan. Es inherente a las relaciones humanas. Mientras seamos humanos y haya dos humanos conviviendo, hay mucho potencial de conflicto, pero tiene etapas. Tal vez a la primera no me gusta una cosa y me quedo callado, pero en la otra ya sí hablo. Y al hablar la otra persona no está de acuerdo, empezamos la oposición, empezamos el desacuerdo. Y vean, porque en muchas respuestas dicen, el conflicto es cuando dos personas tienen problemas. Vean que en la definición modelo jamás mencionan problemas. Manejan el término oposición o desacuerdos con ideas diferentes o valores incompatibles. ¿Sí? También dice que puede ser con reacciones violentas si no hay voluntad para resolverlos y que hay diferentes estrategias y técnicas. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros. ¿Sí? Aquí es lo que tenía marcado. Existe la tendencia a considerar que el conflicto es negativo, que puede ser negado o silenciado, que el conflicto es malo. Pero si lo enfocamos de manera diferente, las partes pueden salir fortalecidas o deterioradas. Por eso depende, lo toman como una oportunidad de aprendizaje el conflicto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuando hay un conflicto? Cuando algo se contrapone. Cuando dos personas o los intereses de esas personas no coinciden. Hay tensión que distorsionan las cosas. Más que tensión, a veces hay una tercera persona que distorsiona las cosas o un colectivo de personas que alimentan ese conflicto. ¿Sí? Existe incomodidad, existe desagrado y siempre va a haber emociones.
enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Por eso son conflictos. Aquí. Para afrontarlo, es importante aprender a reconocerlo y analizarlo. Identificar las causas, analizar las partes involucradas y posibles soluciones. ¿Sale? Y aquí pregunta, estos procesos vienen en el examen. ¿Cómo reaccionar ante el conflicto? Lo primero es silencio. Esperar a que la otra persona se dé cuenta que la regó y ofrezca disculpas. Esto en la vida real, Paca, pasa muy pocas veces, con poca probabilidad. Pero lo marca el protocolo, que es el segundo paso. Va a depender de nuestro estilo de resolución. Algunas personas responden de manera agresiva, otros lo ignoran, otros están a la defensiva, otros le dicen a los demás, otros le tiran indirectas, unos gritan y se hace un relajo. Por eso son conflictos. ¿Cuál es lo ideal? Hay 4 estilos de afrontar un conflicto. Estas 4 técnicas las debemos de manejar nosotros como docentes. Y da la teoría soporte. Según Torrego y Vascón, hay 4 estilos por lo menos. Gano, pierdes en competición. En acomodación, yo cedo, yo pierdo y tú ganas. La evasión, los dos nos fregamos, los dos perdemos. Y la cooperación negociada, gano, ganas. ¿Va? Cada técnica se basa en primera persona hacia la segunda. En la competición es cuando trato de imponer mi decisión hacia otra persona. Yo gano porque tú hiciste caso y tú pierdes. Pero esto solo busca conseguir los objetivos propios. Y, y un ejemplo, cuando estamos en la fila, en la cocina, en la cooperativa. ¿Sí? Para este estilo recomiendan trabajar la empatía y el interés por el otro. ¿Por qué se los pongo así? Porque viene de manera muy textual. Según que el estilo de competición, ¿qué técnica desarrollar? ¿Cómo evitarlo? Entonces, para la competición donde yo quiero imponer mi criterio, se recomienda desarrollar la empatía y el interés por el otro. En el estilo de acomodación o sumisión, yo cedo y el otro gana. ¿Sí? Y aquí, ¿qué recomiendan? Trabajar la autoestima y la asertividad. ¿Sí? Aquí les voy a marcar lo que les va a plantear el examen según el estilo. Esto sí viene, sí lo he visto. La evasión, los dos ignoramos. Los dos perdemos, a los dos nos vale. Entonces, la asertividad. ¿Sí? Y si se dan cuenta, hasta ahorita llevamos 3 estilos y no coinciden, ¿eh? En competición, si yo predomino, empatía y pensar en el otro. Si yo soy sumiso, tengo que trabajar mi autoestima y asertividad. Si los dos ignoramos, asertividad para ambos. ¿Ya ven? Y cooperación, negación. Esto es lo ideal, pero cooperación, negociación. Esto es lo ideal
para trabajar en el aula. Que las dos partes ganen sin ceder en sus necesidades e intereses, llegar al equilibrio. Y aquí lo hacen en un matriz comparativo. Yo gano, tú gano, si yo soy sumiso, yo pierdo, tú ganas. Si yo evado, yo pierdo y tú pierdes. Y si yo compito, yo gano, tú pierdes. Para entenderle a este cuadrante, quédense con lo que les marqué aquí. ¿Sí? Lo relaciono en una matriz visual. Ahora, ¿qué hacer en la escuela? Y aquí nos marca el protocolo, pasos, pregunta de examen. Maestro, ya detectaste un conflicto, ya te lo reportaron. Ah, reconocerlo, no hacer caso omiso, no ignorarlo. Reconocerlo y hablar de él. Ok, ya lo reconocí. Clarifico, reconozco intereses y sentimientos. ¿Tú por qué peleas o tú por qué estás de acuerdo o estás en desacuerdo? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Sí? Tercer paso, diálogo. Cuarto, alternativas de solución. Quinto, evalúa las alternativas y toma acuerdos. Sexto, compromisos. Y séptimo, seguimientos de estos compromisos. Pregunta de examen. De aquí sacan varios estudios de casos. Nosotros debemos saber estos 7 pasos para no revolvernos. ¿Qué hacer en la escuela? Reconocerlo. Primer lugar, hay un conflicto, lo reconozco, sí hay un conflicto. Ok, ya sé que hay un conflicto. A ver, niños, vengan. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás en desacuerdo? Tercero, diálogo. Cuarto, a ver, ya los escuché, ya hablé. ¿Qué proponen? ¿Qué propones tú? ¿Qué propones tú? A ver, esto no puede ser, esto no. A ver, vamos a tomar un acuerdo. Quinto, compromisos. Sexto, perdón. Y último, seguimiento. Hagan un mapa. Viene en el examen esta sección. Ok, hay conflictos. Ya lo resolví, ya lo detecté, pero hay que trabajar con el niño a futuro, con técnicas de regulación emocional. ¿Cuáles son? Nos sugieren 3. El tiempo fuera. A ver, ya explotaste, niño, ya gritaste, ya hiciste berrinche. Ven, vamos a jugar a algo. Ven, salte del aula, vamos a hacer un jueguito acá. Vamos a hacer un cuento, vamos a dibujar o pintar. ¿Sí? Distraerlos de manera conductual, la segunda. Y la tercera, reestructuración cognitiva. Otra es aceptar la responsabilidad y círculos de confianza. Esto no se los voy a marcar, pero sí lo deben de manejar todo de manera textual. Todo. Tiempo fuera y su definición. Distracción conductual, reestructuración cognitiva. Así de manera textual, porque sí lo preguntan. ¿Cómo promover la solidaridad en el grupo? Aquí está remarcado, compartir, participar, empatizar. ¿Cómo? Compartiendo, participando y empatizando. ¿En qué? Aquí, proyectos educativos, juegos de cooperación, deportes en equipo, aprendizaje entre pares, ponlo a hacer algo productivo en la escuela y en su casa, ¿sí? Estas son técnicas para mediar. Después de que hubo un conflicto,
cómo trabajarlo para evitar que se dé. ¿Qué papel juega el diálogo? Aquí lo dice, un papel muy importante. ¿Cuáles son dos? La escucha activa y la actitud empática. ¿En qué consiste la escucha activa? En escuchar de verdad. Atender, analizar, razonar y comprender lo que nos transmite la otra persona. Aprender a escuchar. ¿Cómo lo logramos? Maestro, si no sabes cómo realizar la escucha activa, aquí te dan las estrategias. Y esto también viene. ¿Cuáles son las estrategias de la escucha activa que propone el Manual de Resolución de Conflictos? Aquí está. Primero, la calma y la serenidad. Contacto visual. Poner atención a lo que me están diciendo. Generar confianza. De lo que me digan evito hacer juicios y mostrar empatía. Así desarrollamos la escucha activa. Solo la escucha activa, pero recuerden que nos dicen dos, la escucha activa y la actitud empática. Aquí me dan un feedback, así como que para que reflexione. ¿Hago esto con mis alumnos? ¿Hago esto? Estoy reflexionando, estoy resumiendo, esto es más para nosotros. Y aquí viene la actitud empática. Consiste en tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender, pensar y sentir cómo se siente. Lo que nos dicen, ponte en los zapatos de otro, eso, empatía. Pensar, comprender y cómo se siente el otro, mi semejante. Y aquí me están dando 4 puntos. ¿Cómo voy a llegar a esto? Debo de tener estas características, ser honesto y flexible. Perdón, ser honesto y asertivo. Tener flexibilidad, aprender a dar y recibir y evitar hacer juicios propios. Así. Este apartado de cajón viene en el examen. Técnicas para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. Técnica 1, negociación. Aquí sí les voy a pedir que lo analicen muy puntual, porque cada técnica tiene su procedimiento. Entonces el examen de repente nos dice, en la técnica de negociación, ¿cuál es el elemento que en las opciones no está presente? Y nos quedamos así como que nos cambian todo, ¿sí? Entonces, para que exista una buena negociación, debe haber reglas precisas. Igualdad de poder, diferentes alternativas. Una ideal, una intermedia y una que de plano no voy a aceptar. Así se negocia. Esto no debe deteriorar las partes. Hay que llegar a un acuerdo sensato y que debe ser duradero. Esto es para una buena negociación. ¿Sí? La negociación tiene dos características: cooperativa y evitar tomar una postura de yo gano y tú pierdes.
Beneficios. Mejora las relaciones, favorece la comunicación, permite la expresión de emociones y sentimientos, favorece el pensamiento creativo, fortalece valores como la colaboración, justicia democrática. Estas características de los beneficios también se los deben de aprender. Y da estudios de casos, pero no los voy a analizar aquí. ¿Qué? La primera fue negociación. La segunda fue mediación. Busca la resolución del conflicto de manera pacífica mediante acuerdos. Hay que tomar el rol de mediador con estas características, que sea voluntaria, participativa y confidencial. ¿Sí? Y trae tres fases. El inicio es el acercamiento, el primer contacto con las partes. La descripción del conflicto, asegurarse que las dos partes lo entiendan. Y los acuerdos. Y si se dan cuenta, igual que en la negociación, la mediación tiene sus ventajas. Mejora el clima escolar, contribuye al desarrollo de prácticas y valores, contribuye a las capacidades de diálogo y sobre todo esto, la capacidad de autorregulación. Promueve el desarrollo de actitudes cooperativas y fomenta la capacidad de resolución de conflictos, disminuyendo las conductas violentas. Viene un estudio de casos de mediación. ¿Y qué podemos hacer como docentes? Conocer esta teoría, manejo de técnicas y estrategias para la resolución de conflictos, pero nos recomiendan conocer primero al grupo y las características de cada integrante y sobre todo de dónde vienen nuestros niños y cómo conviven. Eso es lo que tenemos que saber. Y aquí, personas, proceso y problema. Esto nos ayuda a hacer un análisis del conflicto. ¿Quiénes se metieron? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué pelean? Ahora, a ver, te escucho, analizo qué vamos a hacer y cómo lo solucionamos. ¿Sí? Vienen recomendaciones para la familia, pero esto no viene. Y ya la conclusión, esta es la parte para cerrar. Entonces, técnicas de resolución de conflictos, cómo identificarlos, cómo actuar conforme me lo presentan. Y esto es este documento, resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario hasta aquí. Bueno, si no hay dudas, vamos a revisar el segundo documento. Va muy de la mano. Vean, aquí hay conflictos. En la sesión anterior revisamos el manual de convivencia. ¿Qué hacer ante situaciones de emergencia? Aquí nos enfocamos en conflictos y convivencia y aquí solamente en casos de acoso escolar. Vean cómo van evolucionando, cómo van escalando los documentos normativos. Vamos a
de este documento se los voy a mandar completo, pero en la guía, esto también lo trabajan en preescolar, porque va enfocado a básica. En la guía solo nos piden revisar las páginas de las 6 a la 24. Y también le voy a mandar la página. Igual, también dentro de la revisión no guardé mis notas cuando rayo. Entonces lo voy a marcar en vivo. Sale. Y recuerden que en la clase anterior vimos la definición técnica de acoso escolar. Y aquí está, nos la repiten. Toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder que se ejerce entre alumnas y alumnos del entorno escolar, en privado o lejos de los adultos, con objeto de someter, explotar y causar daño. Y vean que aquí viene un asterisco. ¿De dónde lo sacan? De los lineamientos anteriores que analizamos de la SEP y la UNESCO. ¿Sí? Entonces, acoso escolar, palabras claves: conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Palabras claves: desigualdad de poder, con objeto de someter, explotar y causar daño. Y tiene 3 características que ya la vimos en la clase anterior, en la penúltima, perdón: intención, repetición y duración. Así es como se identifica un conflicto y se distingue de otras clases de violencia, ¿sí? Nos dan los tipos de acoso, también los vimos: acoso físico, acoso verbal, ciberacoso, socioemocional y algo que esto es lo importante de este documento. En este documento lo que quieren es de que nosotros sepamos discernir entre lo que es acoso y lo que no. Lo que les decía anteriormente es que ya después cualquier forma de violencia, ya bullying, ya es acoso escolar, no. Recuerden que para que sea acoso debe tener 3 características. Aquí están. Para que sea acoso debe tener 3 características: intención, repetición y duración. El examen es muy mañoso. Aquí nos dice que no es acoso escolar esto: cualquier forma de violencia ejercida por adultos hacia menores de edad. Eso no es acoso escolar. Conductas esporádicas que causen daño físico, patrimonial y socioemocional. 2 amigas que se dejaron de hablar, no es bullying. Que el docente deja sin recreo a una alumna por no terminar la actividad, no hay acoso escolar, pero esta acción sí es una agresión, es maltrato escolar, ¿sí? No podemos dejar sin recreo a un alumno, estamos violentando su derecho a su esparcimiento y alimentación. No es acoso escolar bromas en las que se intercambian roles de agresión. Y no es acoso escolar cuando un niño golpea a otro por no prestarle un juguete. ¿Sí? Sepan diferenciar esto. Tiene que haber repetición. Las 3 características. Grábenselas porque sí. Para que sea acoso escolar debe de haber intención, repetición y duración. Adelante, maestra, le escucho. Profe, ¿esta bibliografía de cuántas páginas es? Es de la completa, es de 81 páginas. La completa.
pero lo que nos Ajá. mandan a analizar en la guía es de la página 6 a la 24, que es este documento que estamos Ah, analizando. y nos los va a compartir, ¿no? Sí, Sí, le voy porque a está compartir. interesante. Sí, de hecho le voy a compartir el documento completo y el extracto que nos manda nada más la bibliografía. Les voy a compartir todo. Aquí los tengo ya listos. Sí, porque Aquí. ¿verdad que no, ese no lo han enviado a la secretaría? Sí lo deben de manejar porque lo emite la SECNI. ¿Ya vio? Ajá. Y está editado con los colores ya de Nueva Escuela Sí, sí, Mexicana de Morena. Está sí. vigente. Y mire, ¿ya vio? Ujú. Es que sí está interesante, pero bueno, a mi escuela no ha llegado. No. Y en los consejos técnicos no lo abordan. No. Y mira, aquí está. Primera edición, ciclo escolar 2023-2024. Ujú. Tenemos 3 ciclos con esto. Pero fíjese que en la bibliografía sí viene. En la bibliografía sí lo hemos estado trabajando desde que empezaron los exámenes con USICAM. Nada más porque se llamaba de otra manera. Nos los daban como un tríptico. Pero ya Ujú. ahorita por recomendación de la UNESCO lo hicieron más amplio. Pero Ok. sí, se lo voy a mandar completo. Si se da cuenta, está interesantísimo. Sí, 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 porque Y son situaciones que se viven casi a diario, ¿no? En la escuela. exacto. Y aquí está muy fácil cómo defendernos. Ujú. Porque si le quemo mal al director y si en mi grupo un niño golpeó a otro y un maestro que también le caigo mal me reportó, hay acoso escolar en tu salón, atiéndelo. Y yo así como que me queda esa duda, ¿no? Ujú. Por eso me gustan estos círculos de estudios y que pregunten porque aquí está muy claro. Y aquí, no es acoso escolar si dos niñas se dejan de hablar. No es acoso escolar si un niño golpeó a otro porque no le prestó un juguete. Y aquí está clarísimo. Ujú. Entonces aquí, si mi director me quiere hacer el proceso de acoso escolar, hey, a ver, maestro, bájale. Y recuerden lo que vimos en la penúltima sesión. Para que sea acoso debe haber 3 características y el manual de acoso me dice que esto no es acoso. Y así Pero nos defendemos. hasta con los propios padres, porque bueno, en lo particular, yo estoy en preescolar y solo Sí. somos 3 maestras, entonces nuestra comunidad es poca, es chica, no Ah, es ok. tan grande. Entonces, pues más que nada también nos sirve a nosotras como maestras, Defensa. ¿no? Para defendernos, porque bueno, las mamás en el nivel de preescolar son muy dadas a estar paradas en el portón. Entonces luego Exacto. están viendo y maestra, es que le pegó, mire, es que ya le volvió a pegar. Entonces, pues sí, ¿no? Es importante tener conocimiento de esto Sí, por eso para lo defensa mencionan. de uno. Sí, y lo que me comentaba ahorita, lo que las mamás le dicen, que mire, ya le pegó, son conductas esporádicas, Ujú. no es acoso escolar, ¿sí? Por eso le mando Sí, completo, porque sí están muy interesantes estos temas. sí, gracias. Sí, maestra, de nada. Entonces, ¿qué se cree? Da una especie de mitos y realidades. Esto no lo vamos a analizar. Esto no viene. Aquí sí me voy a, aquí sí me voy a detener. Los papeles de los agentes en situación de acoso. Para que exista el acoso debe haber estos 3 elementos. El estudiante que agrede, una víctima y los espectadores, que pueden ser pasivos o activos. Si es pasivo y es un alumno, también es cómplice por no reportar. Y si somos nosotros los adultos que fuimos pasivos, caemos en negligencia por no estar en cuidado. 3 elementos. Estudiante que agrede, la víctima y el espectador. ¿Sí? Consecuencias.
Aquí las consecuencias van, aquí lo manejan de manera general, son muy genéricas. Nos dan como ciertos puntos clave para que nosotros nos demos cuenta y podamos identificar cuando hay acoso. Pero va a depender del niño, va a depender de la niña, del adolescente, del joven, de cómo, de su desarrollo socioemocional. Pero se lo aclaro, en términos genéricos, puede haber falta de apetito, pérdida de sueño, ataques de ira, aislamiento social y miedo de ir a la escuela, con baja autoestima de la víctima y del que agrede, tiene problemas de convivencia social. Y el espectador se presenta un conflicto de ideas porque ven que algo no es correcto, pero no hacen nada. Entonces lo van normalizando y los hace incapaz de ver reaccionar en el futuro. Y aquí están los tres elementos: la víctima, el espectador y el agresor. ¿Sí? ¿Cómo prevenirlo? Trabajar en cuatro aspectos sustentados en la cultura de la paz. Esto sí viene en el examen. Esta sí es pregunta de examen. ¿Cómo prevenir el acoso escolar? Trabajar estos cuatro. ¿Cuáles son? La resolución pacífica. Aquí está, ¿ya vieron? Aplicar todo lo que viene en la guía. ¿Qué más? Desarrollo de habilidades socioemocionales. Lo que me recomienda trabajar la guía más adelante, el seguimiento, la regulación emocional. ¿Qué más? Crear un clima escolar inclusivo y con una gestión escolar democrática. Son las cuatro. ¿Qué podemos hacer también? Involucrar a todos, verlos como una situación de aprendizaje y reconocer nuestra responsabilidad como adultos antes de que un conflicto escale. ¿Qué nos, qué nos recomiendan? Estas son recomendaciones para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas, niños y adolescentes. Lo voy a hacer de manera concreta. Que se acepten como son, que se regulen en su comportamiento, que las relaciones que establezcan sean de manera pacífica, dejar de lado la discriminación y que ellos participen en los acuerdos de convivencia. No llegar e imponer las normas, sino hacerlas de manera colaborativas. ¿Sí? Tener un buen clima escolar. ¿Cómo? Erradicando la discriminación, valorando y atender la diversidad, quitar las barreras de aprendizaje, fomentando la inclusión y la participación. ¿Qué es la gestión escolar democrática? Donde los niños reconocen que son sujetos de derecho, son actores sociales y capaces de expresar sus opiniones. Esto también lo preguntan. Y acciones. Darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con la cultura de la paz. Eso es a grandes rasgos como idea clave. Y ya esto aquí, esto es lo que aquí quería llegar.
¿Qué hacer? Ya lo detectamos. ¿Qué podemos hacer si hay temor de ir al baño? Si hay cambios notorios en su alimentación. Esto lo vimos en la clase anterior, por eso voy rápido. Lloran sin decir más. Hay incontinencia, esto es nuevo. No quieren ir al plantel, no quieren participar. Todos estos son indicadores. Y aquí me dan, a ver, profe, es que a fulanito le quitan su dinero. ¿Qué parte de acoso es? Aquí busquen los maestros. Si le quitan su dinero, entra en, a ver, lo busco. Entra en deterioro patrimonial, entra en la categoría de acoso físico. Ya ven cómo esta tablita viene clarísima aquí. Profe, andan haciendo stickers y subiendo fotos al WhatsApp de alguien que no es. A ver, voy a buscar publicaciones ofensivas, suben fotos, comparten información personal, extraen información personal. Entra en azul ciberacoso. ¿Ya ven para qué es esta tablita? Se las voy a mandar, ahí ténganla, ¿sí? Y para terminar, ¿qué hacer? Notificamos por escrito a la autoridad inmediata. Esa autoridad inmediata cita e informa, padres de familia, tutores, documentan el proceso y se arma un expediente. Es lo que debemos hacer. Y la atención, bueno, ya atiendo el caso sin prejuicios. Si hay agresión y la presenciamos, pararla de inmediato, garantizar la integridad física del niño y solicitar apoyo. Y aquí, esto es lo que me corresponde como docente. Avisar al director es el primer paso. Y si lo estamos presenciando, parar la agresión. Esta es la obligación del director. Informar a las autoridades, citar a los padres, documentar y recibir. Lo mismito que hacemos aquí, también lo hace el director. Pero, ¿qué hacen los adultos? Me dice el secretario, yo no soy maestro, no es mi bronca. Si es tu bronca porque eres adulto y como adulto dentro del plantel caes en omisión de funciones. Aquí está, personal de apoyo, avisen. Y si presencias la agresión, deténla. Y ya, ¿qué hace el madre, los tutores? Avisarle a alguien del plantel, entregar evidencias. Y si el plantel no hace nada, reporta. ¿Y qué hace el colegiado? Si ya te avisan, pide canalización, apóyate de instancias de terceros. Implementa prácticas restaurativas y resolución pacífica de conflictos, pero ya esto lo hacemos todos, ¿sí? Y hasta ahí. Vean lo único, fíjense nada más la guía de... Fíjense nada más la guía, nos manda a leer igual en básica, igual en preescolar, solo de estas páginas, de las 6 a la 24. Pero vean es lo de conflictos, lo que debemos de saber así de manera puntualísima. Entonces les voy a compartir este material. ¿Alguna duda, maestra, compañeros? ¿Pregunta, comentario? Bueno, adelante, maestra. Bueno, más que duda, solo un comentario y a ver si usted me puede orientar. Bueno, Sí, vi en las noticias que un diputado hizo la propuesta para que ya ahorita, por eso del acoso, ¿no? ajá. Este,
que ya no, nuestras autoridades ya no nos deben de mandar mensajes después del horario, ¿no? Y que no Entonces, estamos obligados a responderlo. ajá, no sé qué Mire, tan real sea eso. Digo bueno, porque yo sí tengo mi supervisora que a las 10, 11 de la noche a veces nos está mandando mensajes, ¿no? Entonces sí. ah, mire, lo que sigue es lo que leí que fue una propuesta de ley que apenas la van a votar. O no sé si ya la votaron o ya está autorizada. Creo que ya la autorizaron. Entonces, Creo lo que que sí. sigue, como ya salió la propuesta de ley, tenemos que esperar a que la publiquen en el Diario Oficial de la Federación y ver Ujú. cómo aterriza. Entonces, la SEP, una vez que la publiquen, debe de mandar una circular a nuestra cadena de mando, a jefes de sector, supervisores, Supervisores. directores, en donde hagan la recomendación con base en la ley promulgada con fecha tal en el Diario Oficial de la Federación, se les instruye de manera inmediata a acatar lo contenido en dicha ley, lo cual corresponde evitar mensajes fuera del horario. Tenemos que esperar a que a nosotros nos aterrice bajo una circular, que es como Ujú. nosotros nos damos cuenta con la escala de mando de eso. Qué Ojalá y bueno que sí ya, sí. lo aterricen, ¿no? Porque si va así por escala de mando, que quede nada más entre jefa de sector y supervisor y la supervisora no lo envía a la base, pues va a estar un poco complicado, ¿no? Porque luego mi supervisora, por ejemplo, dice, es que me lo acaba de mandar la jefa de sector y me tienen que mandar en este momento la respuesta. Luego No, estamos así no. dando, o al menos yo que estoy en grupo también, de 9 de la mañana a 12 del día, son 10:30 o casi las 11, y manda mensaje a la supervisora, es que necesito que en este momento me hagan un oficio donde me informen tal y tal programa. Entonces sí es como, Es hostigoso ese modo. hostigoso, sí, Sí. así es. Va a depender de las autoridades, pero aquí viene otra. Si nos los mandan como circular, una vez que eso llegue a las bases, en el Facebook rapidito lo sacan los Ujú, compañeros. Esa es ujú. una. Y el sindicato, como es un acuerdo de ley colectivo, el sindicato Ok, debe mandar su boletín y también. darnos también esa información por parte oficial. Perfecto. Y también, si yo me entero cuando sea oficial, también se las comparto en los grupos. Por eso no se preocupen, porque a todos nos beneficia. Sí, ¿Sí? Pero sí que bueno que ya la promulgaron, ya la autorizaron. sí, gracias. De nada, maestra. Entonces, les voy a mandar el material, les mando la grabación una vez que Teams me la proporcione y les mando el formulario. Esperemos que en este formulario sí podrán responder. Ya lo hice más adecuado. Es menos teoría, este tema fue más digerible. ¿Sí? Entonces, si no hay nada más que agregar, le agradezco, maestra, conectarse oportunamente y a los compañeros que nos ven en la grabación o el video, sigo al pendiente de sus dudas como siempre ha sido. Les agradezco haberse conectado el día de hoy. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, maestra, cuídense mucho.